Muy buenos días, mi nombre es María Camila Salcedo. ¿En qué consiste el punto de las víctimas? Creeríamos que cuando hablamos de conflicto armado lo primero que se nos viene a la mente son esas personas que sufrieron este conflicto en carne propia, o aquellas familias que aún tienen la esperanza de recibir noticias o algún rastro de ese familiar que desapareció hace años. Por consiguiente, con el fin de esclarecer y hacer justicia, se llegó a un acuerdo mutuo entre estas dos partes, denominado como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, denominado como el quinto punto en el acuerdo de paz. Este punto consiste en reparar no en su totalidad, pero sí parcialmente el vacío de las víctimas con respecto a los derechos humanos que fueron violados, así como también conocer la verdad, lo cual va de la mano con los siguientes principios que le voy a mencionar. El principio del reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad, la reparación, la satisfacción de los derechos de las víctimas, participación, esclarecimiento de la verdad, garantías de protección y seguridad, el principio de la reconciliación y por último el enfoque de los derechos. Bueno, yo les hablaré un poco de lo que se ha cumplido de este acuerdo. Solo se ha cumplido el 18% de lo pactado, pero sin embargo se encuentran casos como el del Cauca, donde la Unidad para Víctimas ha trabajado con más de 272.000 sobrevivientes del conflicto armado. Esto se ha dado mediante subsidios donde se han realizado alrededor de 27.000 giros con un valor de 184 millones de pesos. Además, se han realizado acompañamientos psicosociales, asesorías de inversión adecuada para que puedan dar un buen manejo a los recursos generados con los subsidios, todo con el objetivo de llegar a orientarlos y ayudarlos a que se reincorporen a la vida de manera integral y productiva. Adicionalmente, se han realizado 132 actividades con grupos étnicos donde tratan temas como es el alistamiento comunitario e institucional, caracterización del daño y formulación del PIRC. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que la Unidad para Víctimas en el 2019 ha trabajado con 77 familias que tomaron la decisión de volver a sus territorios o reubicarse en otras zonas del país, ayudándolos así a la orientación y apoyo a través de acompañamiento familiar y buscando así que puedan avanzar en los procesos de estabilidad socioeconómica y reparación integral. Hola, mi nombre es Daniela Guzmán y les voy a hablar acerca de lo que no se ha cumplido. Se determinó que la ley 1448 del 2011 se quedó corta, pues existe una grave desfinanciación para atender a las víctimas, por lo que no se han cumplido las metas trazadas en la atención, asistencia y reparación de estas. La cobertura en el ámbito urbano de las necesidades es solo del 0,91% y el 2,46% en el ámbito rural. Por otro lado, también se identificaron dificultades para la articulación y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Agricultura, que llevan a cabo la política de generación de ingresos y empleos. Respecto a la restitución de tierras, no hay una adecuación de política pública para la atención de los ciudadanos, y con respecto al tema de la protección a las víctimas, líderes y las garantías de no repetición, se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras. Al tratar de comprender todo el fenómeno de las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano, es importante abordarlo desde tres miradas o desde tres perspectivas. En primer lugar, es inevitable no hacer referencia a las violaciones de derechos humanos cometidas por todos los actores involucrados en el conflicto. Desde las relaciones internacionales, autores como Smith y Siggins son claros en señalar que es precisamente el conflicto armado en sí mismo la principal fuente de violación de los derechos humanos. Y de igual manera, ciertas condiciones socioeconómicas y la localización del conflicto pueden haber tenido gran influencia en ello. En segundo lugar, los estudios de paz ofrecen ir más allá de las simples expresiones de violencia directa del conflicto. Es decir, las víctimas no son solo víctimas cuando son asesinados o desplazados, sino que su condición empieza a desarrollarse a partir del momento en que les son negadas ciertas necesidades básicas. Y por último, la mirada feminista expone lo ilógico de la lógica de la guerra, un comportamiento masculino que exacerba el control y la dominación sobre mujeres con cierto tipo o con ciertas características poblacionales e identidades. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para contribuir al logro de este punto? Como ciudadanos, lo primordial que debemos hacer es informarnos sobre la situación de víctimas del país y tanto lo que se comprometió el Estado como los combatientes, entendiendo que el logro de este punto es tan crucial para lograr una verdadera paz en Colombia. La participación ciudadana contribuye al diálogo social, fortalece la confianza, promueve la legitimidad y la continuidad de los procesos sociales desde una perspectiva democrática. Pero ¿de qué manera podríamos hacerlo? Uno de los enfoques del acuerdo de paz es la paz territorial, que incluye sin excepciones a todos los colombianos a través de procesos ampliamente participativos, fortalecimiento del diálogo nacional y regional, que involucre necesariamente la visión de las instituciones y de los colombianos. Además, los ciudadanos tenemos un papel importante para el ejercicio de nuestros derechos democráticos, que es el voto popular. Una de las acciones más contundentes que podemos hacer es votar tanto a la administración local como nacional por aquellos representantes que estén comprometidos en el acuerdo de paz en Colombia.